Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos, cicatrizando traumas en las diferentes etapas de vida. ¿Quiénes hemos sufrido traumas? Todos hemos sufrido traumas generacionales muy diferentes y compartimos espacio con gente con historias diferentes, por lo cual es nuestra responsabilidad ser gentiles, ser compasivos, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Todos, el 100% de los seres humanos en el mundo hemos tenido pequeños o grandes traumas. Por este motivo, los de todos tendemos a defendernos. Son mecanismos de defensa para protegernos del dolor, ese dolor que sentimos. A nadie nos gusta el dolor. El dolor sí existe, el sufrimiento no existe, el sufrimiento es opcional. Solo lo padecen cuando prolongan el dolor. El sufrimiento se puede evitar. Se trata de saber cuál es tu actitud que tienes ante el dolor. Es la manera de manejar el dolor. Que no nos lleve ese dolor al sufrimiento. Para llegar a la recuperación del trauma es necesario enfrentarnos a nosotros mismos. Una completa recuperación trabajada la podemos ver cuando vemos resultados. No tan solo reparar lo que hay dañado, sino también la construcción de una vida libre, de una vida plena, de una vida abundante. El sentimiento es muy importante. Si te sientes fracasado, impide tener una vida libre y abundante. Así que tenemos que identificar cuáles son las heridas, ver cuáles son los daños, esos daños que nos hemos causado a nosotros mismos y comenzar a cicatrizar todas esas heridas que todavía están abiertas. Nuestra responsabilidad de nosotros es detectar cada una de nuestras heridas, algunas ya infectadas y que nos van enfermando cada vez más. Para tener una completa recuperación, podremos hablar que nos estamos recuperando. La recuperación no termina cuando se repara el daño. Los traumas los puedes haber sufrido en las diferentes etapas de vida. ¿Dónde están guardados esos traumas? En el segundo nivel de la mente inconsciente. Recuerden que ahí está toda la información. Ahí están los programas que nosotros mismos hemos puesto ahí, hecho en nuestro segundo nivel de la mente inconsciente. ¿Cómo los podemos identificar los traumas? Cuando detonan o cuando se activan, se les llama, ¿son activadores o son detonadores? Los detonadores o activadores, la mayoría de las veces, tiene que ver con los sentidos. Pueden ser sonidos, pueden ser imágenes, pueden ser lugares. Ante el maltrato, la persona que fue abusada, por ejemplo, sexualmente, se activa o detona al tocarla simplemente. Les das un abrazo y se detona el abuso. Las personas que estuvieron, por ejemplo, en la guerra, al escuchar ruidos, juegos artificiales, se les detona la escena de la guerra. Es decir, en ese instante se está reviviendo el trauma, como si estuviera pasando justo en este momento. ¿Cuál sería su reacción de las personas con antecedentes de traumas? A lo mejor correr, pelear, confrontarse,
huir son reacciones ante traumas extremos. Otro ejemplo, si en el colegio te hicieron bullying y vas otra vez a la escuela y empiezas a sentirte mal, es una reacción física, como que te deprimes. ¿Por qué? Porque lo estás reviviendo, esa escena del bullying. Cuando un activador o un detonador hace que salga nuestra reacción inmediata, algo algo inesperado para nosotros y para los demás. Lo identificamos a través de nuestra reacción ante determinada situación. Es momento de preguntarnos a nosotros mismos el porqué de mi reacción, qué trauma arrastro, para qué reaccioné así. Solo identificando el problema, identificando el trauma, podemos sanarlo, trabajarlo, ya sea en terapia, con aceptación, con la conciencia despierta e iluminada, para que otra vez que se presente otra situación similar, ya sepa cómo manejar la situación sin volver a reaccionar con una conducta inapropiada. Entonces, el tener conciencia de cuáles son nuestros activadores o detonadores y poder evitarlos o sanarlos, superar nuestros traumas, es lo más importante para sanarlos. Es decir, si no conocemos nuestro trauma, no lo podemos tratar. Cuando regresas a ver algún mensaje de alguien que te causó algún daño, entonces en ese momento estás reactivando, volviendo a vivir la situación que te dañó. El cerebro asocia ciertos eventos, conexiones neuronales que cada vez que ese evento suceda, se activa, ese evento se activa ese evento dañino. Por ejemplo, cuando entrenas a un perro con condicionamiento, le das galleta y el perro te obedece. Otro ejemplo, una persona que en alguna etapa de su vida fue abusada por una persona que olía a café, sucede que esa persona que fue abusada sexualmente, cada vez que pasa frente a una cafetería que huele a café, se le activa la escena del abuso sexual. ¿Por qué? Porque la persona que la abusaba, como tomaba mucho café, olía a café y no tolera pasar por una cafetería, porque hay detonantes, se activa el evento, lo revive. Hay emociones tan castigadas por nuestra propia sociedad. Sin embargo, es Matea. ¿Recuerdan a Matea? Una de las 5 emociones básicas. El enojo que tenemos derecho a vivir y sentir todas las emociones. El enojo nos enseña que el límite se ha cruzado y es para restablecer los límites. Entonces, si empezamos a ver, todo tiene un porqué. ¿Qué debemos hacer para tratar los traumas? Primero que nada, tenemos que identificarlos. ¿Cuáles son mis detonadores o activadores? Esa es la respuesta. ¿Quieres sanar o dejar de sufrir? Pasa que vivimos tan mal, lleno de rabia, lleno de miedos, lleno de angustias, llenos de ansiedad, llenos de intolerancia, llenos de terquedad, llenos de ser críticos hacia todos, despreciando a los demás, de odio y resentimiento en mi corazón. Y entonces en mi corazón y pensaba que estaba yo bien, que los jodidos eran los demás. Desconocemos cómo se vive bien. Se vale vivir bien
y dar gracias, gracias a Dios por estar vivos. Vamos cicatrizando las heridas. ¿Alguien de nosotros en nuestra infancia fuimos golpeados? ¿Fuimos abusados? ¿Fuimos regañados? ¿Fuimos temerosos por violencia intrafamiliar? Vivimos entre gritos, entre insultos. Nuestros padres nos enseñaron a mentir, predicando con el ejemplo. Si me vienen a buscar, le dices que no estoy. Entonces, aquí no ha pasado nada. Pon la mesa y siéntate. Y así los días viviendo mal, pensando que vivíamos bien. Entonces se aprende a vivir en extremos emocionales. A veces, tan solo con palabras, se detona o se activa un trauma. Por ejemplo, si en mi etapa de la niñez fui maltratada verbalmente, capaz que me dicen la palabra cállate. Cuando escuchas la palabra cállate, se te revuelve todo y regreso cuando era niña, chiquita, a cuando mi papá o mamá me estaba regañando. Entonces, Puedes, puedes decir, por favor, no me la vuelvas a decir así esa palabra, dímela de otra forma, porque para mí es un activador o detonador para volver a revivir la escena cuando era niña, cuando mis papás me golpeaban o me hablaban feo. Entonces, si ya identificaste el detonador, lo que sigue es trabajar en eso. Una vez que lo haces consciente, lo has despertado, estaba guardado en mi mente inconsciente. Ya es hora de liberar esa palabra, cállate. Entonces, esa palabra que ya la hice consciente, ya no me va a volver a detonar, aun cuando me digan cállate. Para mí, para mi persona o para las personas que hayan sido maltratadas con esa palabra, se va a detonar o activar, ya sea que recuerdes a la mamá o al papá cuando te hablaban feo y no puedes soportar. Y si a los demás no les molesta esa palabra para nada, entonces quiere decir que no fueron maltratados. A lo mejor con otra palabra sí, pero con esa no, ya que el cerebro asocia la palabra con el evento, el olor, la imagen con el evento por medio de terapias o técnicas de sanación. Es hacerlo consciente, sacándolo de la inconsciencia, de ese segundo nivel donde tenemos almacenado toda la información, los traumas, esos programas que tenemos en ese segundo nivel de la mente inconsciente. Sacar esa disociación neuronal del cerebro, de lo malo con lo bueno, por el trauma con el evento. Mientras no resuelvas cualquier trauma, cualquier trauma que tengas, te resta el poder de disfrutar de la vida, ya que estás viviendo todo con una lente. Todo lo ves a través del trauma y todo el tiempo estás reviviendo el trauma. Y en tu propia mente, así está tu mente, con ese trauma, con esa lente, vives. Necesitamos ser más empáticos, más compasivos con nuestros semejantes y también que sean compasivos y empáticos con nosotros, que también tenemos nuestros propios traumas. No sabemos qué traumas están viviendo y reviviendo en el instante preciso en que te detone o me detone, me active un trauma guardado en el segundo nivel de la mente inconsciente. Qué triste y absurdo hemos sido con los demás. Qué fácil se nos ha hecho juzgar a todos los seres humanos que habitamos en este mundo y tenemos traumas que ir sanando, conductas y comportamientos desde nuestro hogar
hasta fuera del hogar, con las personas de nuestro entorno. Por ejemplo, cuando vemos discutir a un par de personas adultas queriendo tener la razón, no son más que dos niños que se regresaron a esa etapa de su vida, porque recordaron, ya sea con palabras con las que fueron maltratados, y se detonó en ellos el evento, reviviendo lo sucedido en la etapa infantil. ¿Y qué hacemos? Los juzgamos por su comportamiento y en vez de ser compasivos y empáticos, que ya están actuando así desde su herida, desde su trauma y están sufriendo. Debido a los traumas que tenemos, no deja salir a nuestra esencia y andamos por la vida defendiéndonos de todo para protegernos del dolor, porque estamos tan miedosos y con tanta dificultad de ser quienes somos, porque en cualquier momento nos vuelven a herir. ¿Dónde aprendimos? Tal vez en nuestro hogar, con nuestros padres, todas nuestras primeras experiencias en la primera infancia, a la defensiva. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, persona, situación, imagen, olor, palabra, nos detona, nos activa el trauma. Revivimos en el instante presente el evento infantil mientras no lo sanemos, tomando en cuenta cuando el trauma es tan grande y se sintió tan fuerte en nuestra propia alma, entonces muchas veces no los dejamos fluir, los guardamos bajo candado, no los hablamos y los tenemos almacenados toda esa información en el segundo nivel de la mente inconsciente, en nuestra inconsciencia. Y además también la propia familia, al ver tu sufrimiento, como es angustiante y duele a los demás también, no te permiten que lo saques y lo vuelves a guardar bajo candados. Te dicen que lo ignores, que lo evites, que no hagas caso. Entonces no tienes esa valiosa oportunidad de revivirlo, de procesarlo, de aceptarlo. O te anestesian con medicamento, o peor aún, le entras a los parches, según tú, para disminuir el dolor, para no llorar más. Y empiezas a consumir sustancias adictivas, tabaco, alcohol, drogas, a comer compulsivamente, comiéndote tus emociones, porque hay tanta obesidad, sobrepeso. En México somos el primer lugar en obesidad y en sobrepeso y primer lugar en diabetes por las enfermedades de la obesidad traen consigo la diabetes. Y todo es por comerte las emociones, en vez de sacarlas. ¿Cómo podemos superar los traumas? Para vivir libre de los traumas, sí se puede. Los traumas no se olvidan, pero la diferencia es que no los vives como si estuvieran pasando. En este momento, el cuerpo no se olvida. El cuerpo sabe todo lo que ha pasado. Tú te puedes haber olvidado y en tu cuerpo está todo grabado. El cuerpo siempre está en el presente. ¿Cómo entonces podemos superar un trauma? Sacarlo, no es borrarlo. No es que ya no vas a saber lo que pasó, es que ya no lo vivas en el momento presente, en el que puedas pensar sobre eso. Eso, hablar sobre eso, decirlo sin que sea el fin del mundo. Y sin que entres en ese estado traumático otra vez, eso es lo bueno de superar el trauma, poderlo hablar tranquilamente sin que lo revivas, sin que lo traigas, sin que lo repitas otra vez en este momento. Superar el trauma
no es borrarlo, no es que ya no vas a saber lo que pasó. Tú puedes decir, yo soy una mujer que fue abusada. O también puedes decir, yo soy el sobreviviente de la guerra. Pero no nada más, tú no nada más eres eso. Tú eres eso y muchas cosas más. Tú eres tus identidades, todo lo que tú realmente eres. Hace falta como un lugar, como un espacio social a donde podamos acudir a hablar de nuestros traumas, como un lugar que ya existe como el de Neuróticos Anónimos, como el de Alcohólicos Anónimos, un lugar que dijera Traumáticos Anónimos, donde se pudiera recibir acompañamiento con empatía, con compasión, con comprensión, con entendimiento, ya que cada quien lo vive con su propia lente, su propia historia, su propio dolor de sus heridas y de sus traumas. Entender que sus conductas, sus comportamientos no son de a gratis, vienen de experiencias dolorosas de sus traumas. Y nosotros juzgamos, nosotros condenamos a nuestros semejantes. Los padres muchas veces molestan a sus hijos, pero ellos no se despiertan pensando, hoy me voy a fregar a mi hijo, le voy a golpear, lo voy a insultar. No, no, lo que pasa por lo regular, somos personas traumatizadas, que hemos tenido traumas no sanados, heridas no sanadas. Cada quien da lo que tiene. Desgraciadamente, da lo peor de lo que tiene y lesiona, agrede a las personas más vulnerables, que son nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Esa conducta, ese actuar, ese comportamiento viene desde el segundo nivel de la mente inconsciente. Es ahí donde está guardada toda la información y ya tenemos hasta programas establecidos para actuar como robots sin hacer conciencia. ¿Por qué? Recordemos que la mayoría de las actividades cotidianas las hacemos de manera inconsciente. El 95% de todas las actividades cotidianas las hacemos inconscientemente y solo el 5% lo hacemos de manera consciente. Este es nuestro hábito de hoy, vivir más de manera consciente, recordando también cómo funciona nuestro cerebro. La mente consciente es donde está la lógica, la razón. A la mente consciente no la podemos engañar, porque ahí está la lógica, la razón. A diferencia de la mente inconsciente, a la mente inconsciente sí la podemos engañar. Y eso es lo que tenemos a nuestro favor. Todo lo que conscientemente le digamos a nuestra mente consciente, ¿qué creen? La mente inconsciente se lo cree. La podemos engañar. Así es. Así es que cuidado con el pensamiento, con el mensaje que le mandas a la mente inconsciente. Porque, ¿qué crees? Porque lo triplica. Por ejemplo, si yo digo, es lunes, qué flojera, es empezar la semana. El pensar así, la mente inconsciente se lo cree y dice, pues yo también, qué flojera, es lunes y también me voy a sentir con flojera el martes, el miércoles y el jueves. Lo triplica. La mente inconsciente, la flojera la triplicó por 3, lunes, martes y miércoles. En cambio, si dices, qué bueno, es lunes, ya descansé el fin de semana, tengo mucha energía y ganas de trabajar. Entonces, ¿qué creen? La mente inconsciente se la cree y dice, yo también tengo mucha energía y ganas de trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. Lo triplica. Entender esto
es tener un equilibrio psicocorporal, emocional saludable. Esto es salud mental. Entender esto, ya entendimos todo. El entender que en la vida vamos relacionándonos con una gran diversidad de personas, tomando en cuenta el tema de hoy sobre los traumas y sabiendo que todos hemos pasado por algún trauma, es muy posible que de acuerdo a sus vivencias, que de acuerdo a sus historias, si no han sanado, andan funcionando relativamente bien, de acuerdo a su nivel cultural. En algún momento va a salir a relucir alguna conducta, comportamiento inadecuado, inapropiado, que por alguna situación o circunstancia va a detonar, se va a activar la herida. El ser empáticos, el ser compasivos con los demás, ayudaría a comprender, a aceptar sin juzgar, sin etiquetar por sus conductas. Las personas, mientras no sanemos, vamos a andar tirando nuestra propia basura, lastimándonos y lastimando a los demás. Por esa razón, es importante empezar a identificar nuestros propios traumas y a no esconderlos, hacerlos consciente, sacarlos de la mente inconsciente. Si no puedes solo, busca ayuda, terapia, técnicas de sanación. La mayoría de las personas suelen ser resilientes y salen adelante ante la adversidad. Entonces, no te enganches con nadie. Entiende que están en su propio proceso, cada quien con sus heridas. No confrontes, es lo correcto. No confrontar con los demás. Recordar siempre, verlos a los demás como inocentes. Cada quien está actuando desde su herida y por eso te está agrediendo, te está insultando, te está confrontando, pero es porque está actuando desde su herida. Cuidado con elegir pareja con los lentes del trauma. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir, es lo que ya conocemos, a ver si se resuelve en esta nueva relación. Es un patrón de repetición. Aunque duela, aunque sufres, ahí estás de vuelta repitiéndose el mismo patrón. Pero tremendo aprendizaje, eso sí. Y eso sucede cuando dos parejas se unen desde sus heridas. Muchas veces se unen a una pareja para salir de esa gritadera, de esa confrontación, de ese maltrato en su hogar, cada uno queriendo jalar para su trauma. El aprendizaje es sacar de cada situación, de cada circunstancia, si te gritan y tú te quedas sumisa, lo que te está enseñando la vida es que aprendas a defenderte. El aprendizaje es aprender a sacar tus emociones. Es la sombra que te ilumina. Para que haya verdaderos cambios, muchas veces se necesita del conflicto, que haya caos para identificar la luz. Los conflictos, los caos son nuestros grandes maestros. Nos ayudan a conectarse con la parte emocional, que muchas veces la tenemos como perdida. Empezar a practicar con nuestra propia familia, nuestros seres queridos, que son los que tenemos más cerca. ¿Y qué suele pasar? Que a lo mejor vivimos juntos un trauma colectivo. Y podemos ver ya desde otra lente, superando nuestros traumas, ir acompañándonos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Nuestra condición humana es saber que todos hemos pasado por sufrimientos, por dificultades, por dolores, por heridas no sanadas. Y todos no queremos tener eso, queremos evitarlo. Tratamos de manejarlo de la mejor manera e ir sobreviviendo
Cuando nos toca enfrentarnos a personas que no nos gusta su reacción, de eso vamos a encontrarnos a cada paso que demos. Por eso, antes de tomártelo personal, recuerda, ten consciente que necesitamos ser empáticos, compasivos. Si yo no lo soy con los demás, tampoco lo serán conmigo. Y todos estamos pasando por traumas, algunos en proceso de sanación y otros muy alejados de los conocimientos que se requieren para sanar. Y entonces, al ser compasivos, recordar que su reacción, recordar que su conducta, recordar que su comportamiento viene de sus heridas, no del mío, no de mi herida, de su dolor, desde algo pequeñito que te respondió feo, puede ser, algo pequeñito o algo grandísimo, como que te pegó o te abusó. Cuando un abusador abusa, quiere decir que a él o a ella fue abusado. Eso no es de a gratis, no viene de la nada. A lo que la persona hace es porque se lo hicieron. Entonces, esa compasión, esa empatía, no lo justifica. Mucho ojo, son cosas injustificables, imperdonables. Lo importante es entender de dónde viene. Viene del sufrimiento del otro que te está haciendo eso. Siempre estar atentos en nosotros mismos. ¿Cuáles son las reacciones automáticas que me disparan, que me activan, que me detonan a mí? Que tengamos conciencia de que estas reacciones ya no sean así, sino que tener conciencia quiénes somos, qué no somos, qué queremos, qué no queremos. Y ese conocimiento propio, nuestra clave es conocernos a nosotros mismos. Y eso es una gran responsabilidad del ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué aporto yo en esta vida? Podemos con estos conocimientos podemos transformar nuestras vidas en mejores seres humanos maravillosos para nosotros mismos y para los demás. Es un crecimiento. No importa el tamaño de tu trauma, sea chico o sea grande, lo maravilloso es que sí hay una manera de resolverlo. Hay una manera de que no vivas a través de esos lentes del trauma. Te puedes construir y te puedes reconstruir tu historia. Solo enfrenta con o sin miedo. No necesitas ni la mejor psicóloga ni la mejor terapeuta. Tú eres tu mejor psicólogo. Tú eres el que mejor se conoce a ti mismo. Eres tú mismo. Lo puedes lograr. Si necesitas ayuda, si es necesario un acompañamiento, solo pídela. Somos seres privilegiados. No hagas caso a la sociedad que te dice no expreses, esconde lo desagradable, lo abrumador, todo lo contrario, darnos permiso a externar todas nuestras emociones, que salgan, que fluyan, llora, patalea, pero no te quedes con las emociones guardadas. Habla de ti, frustración, de tu inseguridad, habla de tus miedos, ábrete de todos los espacios necesarios. Los padres deberían de preguntar a sus hijos todos los días cómo se sienten. Escúchenlos y escuchémonos a nosotros mismos lo que sentimos, lo que queremos. Si tus hijos quieren platicar contigo, dales espacio. No les digas, ahorita no tengo tiempo. No evites. O si están llorando, déjalos que saquen sus emociones. No les digas, no llores. No les digas, no hay problemas. No existen los problemas. Todo está bien. Si tú reconoces tus emociones o si tú reconoces sus emociones de tus hijos y se las validas sus emociones, ellos van sanando. Ellos van aprendiendo a expresarse emocionalmente.
déjalos que atraviesen ese túnel de emociones para luego ir teniéndonos amor propio. El amor a tu vida es comenzar contigo y el tener amor propio te da seguridad. Acerca tu mente a tu corazón. El sentir amor te da paz, te da tranquilidad, te da armonía, te da alegría, te da felicidad.